Ser podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. La brise se lève, la vague nous soulève, nos yeux perdent la grève, le cœur nous bat plus fort. Fue una mujer fascinante. A lo largo del siglo XX no solamente transgredió muchas de las normas habidas y por haber en ese Estados Unidos tan racista de la década de 1920 y 1930. Escuchamos de fondo, cantando en francés, a Josephine Baker. Ella se nacionalizó francesa en el año 1937. Allí estuvo viviendo hasta prácticamente morir en 1975 y con ello marcó una vida llena de arte, su arte sobre el escenario, la transgresión, como decía antes, que marcó un poco toda su vida, ese aspecto también más del mundo del espionaje, ¿no? Al ayudar a los franceses contra la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la proclamación de los derechos de la mujer y de los negros en Estados Unidos y esa defensa también de todo ello que hizo a lo largo de la década de 1960. A Josephine Baker vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo en este nuevo programa de Ser Historia, pero como siempre habrá muchos contenidos más. Bienvenidos a Ser Historia. Josephine Baker, una mujer americana, una mujer negra, una mujer absolutamente universal. Podríamos decir todo y cosas buenas de ella. También se podrían decir cosas malas, pero como siempre nos vamos a quedar con lo mejor, con lo más positivo para destacar la humanidad de esta mujer defensora y una mujer valiente a lo largo de toda su vida hasta que falleció, como decía antes, en 1975. Ese va a ser el primer tema de nuestro programa de hoy. Luego viajaremos a Murcia, a Cartagena, a esas excavaciones y a ese museo romano del Molinete, del Foro Romano del Molinete, en donde vamos a descubrir la historia de una de las ciudades más antiguas de la península ibérica. Viajaremos con el Código Románico en esta sección, junto con nuestro compañero José María Sadia, hasta Estados Unidos para visitar una exposición en los cloisters del Metropolitan de Nueva York y acabaremos hablando de facsímiles, de esas reproducciones idénticas a uno y con el máximo detalle que se vienen realizando desde finales del siglo XIX de grandes obras literarias y con grandes grabados y dibujos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues un placer, una semana más, ¿cómo no? La semana pasada fue una semana especial, ¿eh? En ese programa desde la Catedral de Burgos, la Capilla de los Condestables. Tengo que decir que yo creo que, con todo el respeto y cariño a todos los sitios donde hemos estado, marco incomparable, ¿eh? O sea, no pues, va a ser muy difícil superar eso, ¿eh? Qué raro, porque yo creo que no decías marco incomparable nunca, ¿no? ¿Verdad, no? No, la verdad es que ahí encajaba perfectamente. De alguna manera hay que decirlo, ¿no? De alguna manera. Desde luego que lo era, y todos los adjetivos y todos los calificativos que se nos ocurran, pues eran más que merecidos en esa catedral. Desde luego que sí. Un beso muy fuerte para todos los burgaleses que nos acogieron allí, el público que llenó esa capillita y que nos hicieron disfrutar durante casi 2 horas de la historia de la ciudad y en definitiva la historia de Castilla, de España y de nosotros mismos. Y en esta ocasión, Jesús, nos vamos a quedar más cerca de nosotros, no vamos a viajar 800 años a la colocación de esa primera piedra de la catedral, sino que la protagonista del cronovisor es una mujer negra, Josephine Baker, quizás uno de esos exponentes, ¿no?, de transgresión, de avance, de genio, ¿no?, de una mujer en pleno siglo XX.
Sí, esa es la característica que tienen aquellas personas que se adelantan un poco a su tiempo, ¿no? Estas mujeres, avant la lettre, que, bueno, pues que eclosionan un poco el establishment que había en aquel momento. Claro, recordemos que esta mujer nace en Estados Unidos, nace en San Luis, en Missouri, que es negra, que Estados Unidos antes y ahora sigue siendo racista, entonces todavía mucho más. Por lo tanto, tiene que luchar contra multitud de prejuicios que va encontrando. Ella nace en una familia muy pobre, tan pobre que sus padres se separan muy pronto. Al final su madre, que era lavandera, se vuelve a casar, tiene otros 3 hijos. Y esta niña, que no se llamaba Baker en aquel momento, era Frida Josephine McDonald, era una McDonald, pues se tiene que buscar la vida, y muy jovencita. En principio, pues ayudando a su madre en el trabajo doméstico, como niñera, en casas de ricos, en casas de blancos, donde a estas personas, pues de alguna forma las miran con inferioridad, ¿no? Y muchas veces hasta las desprecian. Y ahí se tiene que buscar la vida, en ese momento. Pero tiene una serie de cualidades, tiene habilidades. Sabe cantar, sabe bailar, tiene, bueno, pues actitudes de actriz, porque bueno, claro, cuando tienes que buscar la vida, pues al final tienes que actuar, ¿no? En esa escuela, en esa universidad llamada vida, y esto es lo que poco a poco la va haciendo encontrarse con músicos callejeros, que a su vez la enseñan también parte del oficio. Se va encontrando también pues con maneras de subsistir. Una de ellas es casarse muy joven, a los 13 años, ni más ni menos, en San Luis, con Willie Wells, que es uno de estos músicos callejeros. Te puedes imaginar que el matrimonio no duró prácticamente nada. Pero bueno, eso hizo que fuera conociendo distintos espectáculos. Ella ya se va metiendo en concursos de baile. De hecho, a los 14 años ya gana su primer concurso de baile, porque la verdad que tiene arte, ¿no? Se mueve muy bien en los escenarios y cae en gracia. Además es muy cómica también en sus gestos, en sus movimientos. Y bueno, pues el vodevil le gusta. A partir de ahí se junta con un trío de artistas callejeros, los James Family Band. Se vuelve a casar, en este caso con Willie Baker, perdón. Ahí está su apellido, es decir, no dura tampoco demasiado este matrimonio, pero adopta el apellido de Baker, que a partir de ese momento ella artísticamente se empieza a llamar Josephine Baker. Nada, te puedes imaginar que por entonces lo que está ganando es muy poco, unos $10 a la semana. Pero ella sabe que tiene que dar el salto, ya no se puede quedar solo en San Luis y en los alrededores. Es cuando ya va a Nueva York, que en principio es donde se dan todas las grandes oportunidades, y va teniendo esa suerte, ¿no? Deja al segundo marido, que para ella es más un lastre que una ayuda, trabaja en el Music Hall de Broadway, imagínate, ¿no? La meca de todo artista. Ahí ya empieza a ganar $250 a la semana, ya empieza ya a tener un sueldo bastante representativo, y efectivamente desde ese momento le empiezan a ofrecer contratos para cantar, bailar, y bueno, pues cae en gracia y se está forjando todo un futuro esperanzador para ella. Muy bien, Jesús, pues vamos a dedicar este cronovisor a la figura de Josephine Baker, y como siempre tenemos el teclado de nuestro cronovisor aquí preparado sobre la mesa. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? El 2 de junio de 1962. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, vaya jauría de niños tenemos aquí alrededor, y además todos ellos hablando en francés, lo que ya nos está diciendo dónde estamos, en qué momento casi de la vida de Josephine Baker, porque hay que decir un detalle, que claro, siempre la relacionamos con el mundo afroamericano, estadounidense, y sin embargo ella tenía la nacionalidad francesa desde creo 1937, ¿no? Al poco de llegar a... Cuando se casa con uno de sus maridos que le da la nacionalidad francesa. Y allí, ¿no? Estuvo hasta que falleció. Pero ¿dónde estamos? ¿Quiénes son todos estos niños que hay alrededor? Que es una docena. Pues esta es la tribu del arco iris. Así lo definió ella, así los denominó. Fue una etapa, ya bueno, lo comentaremos algunos de esas circunstancias en su vida, ¿no? La época del espionaje, porque también fue espía, ¿no? Para ganarse la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero llega un momento en que ella, por un avatar de esa Segunda Guerra Mundial, ella tuvo un aborto espontáneo, la tuvieron que hacer una histerectomía y ya no podía ya tener hijos, ya no podía tener hijos de descendencia que le hubiera gustado. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial sí tiene mucho interés en crear una familia. Bueno, pues como no los puede tener,
pues los adopta. Pero no ha adoptado uno o dos. Es decir, cuando se casa con su cuarto marido ya, pues ya Porque ve que tuvo hay... unos cuantos maridos, ¿eh? Cuatro. Tuvo, es verdad que luego muchísimos amantes, pero cuando hablamos de amantes, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Porque ya... Como dices 4 como si fuera lo más normal. No, del mundo, porque es que en algunas biografías he oído que se casó 6. Solo 4. Pero solo 4 como matrimonio. Vale. Fíjate que nunca se divorció. Se separaba de ellos, pero no se divorciaba. Bueno, pues su mentalidad, porque consideraba que, bueno, que ahí estaba, ¿no? Y que quedaban un poco en el aire esa posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero digo solo 4 porque, acuérdate, en el mundo de la farándula y luego posteriormente se vio el que se casaran muchísimas veces era habitual. Fíjate, Liv Taylor, por ponerte un ejemplo. En este caso, lo que ella busca es una familia numerosa. Y, bueno, vamos a ubicar dónde estamos oyendo esta algarabía, ¿no? Estos gritos de niños, esta especie de espectáculo y de idealismo que es lo que estamos encontrando, este jardín de infancia. Estamos en el sur de Francia, en un castillo del siglo XVI. Este castillo se llama Les Milans, está en Castelnau-le-Chapelle. Y bueno, pues ahí es donde ella lo había comprado, porque ya estamos en una época donde ella tenía bastante dinero. Anteriormente, en 1954 es cuando empieza esta adopción, ¿no? Por eso nos hemos ido a 1962, porque ya no está con su marido, la vemos a ella, ya tiene una cierta edad, está con sus gafas, esas con color oscuro, y rodeada de niños. Pero es que fíjate que cada niño, si nos vamos viendo, cada uno es de una nacionalidad. Sí, son todos diferentes. Escuchemos hablar francés, pero bueno, estamos viendo que hay un niño que es israelita, hay un que, como no, le ha puesto como nombre Moisés. Hay un niño de Corea del Sur, un niño de Japón, un niño francés, un niño de Colombia, de Venezuela, de Costa de Marfil, de Marruecos, de Argelia, un niño finlandés, al que llama Jarry. En fin, que estamos hablando de una troupe increíble. Y además, eso sí que es una tribu, ¿eh? Esa es una tribu, además ella la llama así, la tribu del arcoiris. ¿Y por qué 12? Bueno, cuando con su marido llega un momento que cuando tienen 8, el marido le dice, ya para, ¿no? Bueno, se separa de su marido en el año 61 y ella sigue adoptando niños, o sea que eso de para nada. ¿Por qué 12? Porque considera que cada uno tiene que representar a una de las 12 tribus de Israel, o sea que bueno, tiene esa historia, porque ella con su tercer marido se convierte también al judaísmo, o sea que consigue la nacionalidad francesa, pero también se convierte al judaísmo. Durante un tiempo pues practicó esta religión, aunque luego volvió otra vez al catolicismo. En fin, sus gustos eran un poco cambiantes. No, lo que estamos viendo es que es una mujer absolutamente, no se casaba con nadie, se casó con 4, pero no se casaba con nadie ni con nada, no era muy plurinacional, era muy pluricultural, algo realmente extraño en aquella época, ¿no? Donde quizás una persona lo que buscaba era su propio origen, su propio nacimiento, la esencia propia, ¿no? Para crear una personalidad en un lugar, en un estado, en un momento determinado. Y ella parecía, ¿no?, que era lo de la globalización, a ella no le pillaría muy desencaminada. No, todo lo contrario. De hecho, esto es lo que intentó hacer ella. O sea, ella tenía también todo un pensamiento social y humanitario a la hora de hacer esto. O sea, no era una cuestión de excentricidad, que también, porque claro, adoptar a 12 niños de cada uno de una nacionalidad, primero tienes que tener mucho dinero, muchas ganas y mucho tiempo, cosa que al final no fue teniendo ni una cosa ni otra. Es decir, porque el dinero se la fue terminando. De hecho, ahora comentaremos un poco que tuvo que ser casi ayudada in extremis, porque este castillo en el que estamos ahora viendo, ten en cuenta que esto es más que un castillo, también hay un museo, también hay un parque zoológico, también hay un campo de golf, hay un restaurante, hay un teatro donde hace actuaciones ella y también sus hijos, donde cobra la entrada a los que van a verla. Entonces, claro, eso también la critica, como diciendo, bueno, está utilizando a sus hijos para sacar un beneficio económico. Claro que lo estaba utilizando. Entonces, sí tenía como esa disyuntiva. Por una parte hay gente que lo apreciaba y lo valoraba, lo que estaba haciendo, ¿no? Esta ayuda social, estos niños adoptados que de otra forma pues tendrían una vida pues posiblemente mucho más triste, pero también ella buscaba una filosofía de vida en todo esto. Es decir, quería crear la familia del futuro. Que estos jóvenes se integraran de una forma muy armónica, con independencia de su color de piel, ¿no? Y de su país de procedencia. Les enseñaba a cantar, a bailar, y lo que quería era eso, crear como una especie de parque temático, y donde puso también la primera piedra
para que luego otras celebridades empezaran también a adoptar sin mayor prejuicio. Fíjate, por ejemplo, una famosa premio Nobel de literatura como era Per Esseback adoptó 7 niños de diferentes etnias, y también un poco en parte inspirado también por lo que, no por lo que hacía Josephine Baker, sino también por esa idea global que se tenía de que tú puedes hermanar distintos pueblos, distintas culturas, distintas formas de entender la realidad en una misma familia, y eso es lo que quería que fuera también extensivo al resto del mundo. No tuvo que ser fácil los comienzos en Estados Unidos, ni desde luego también salir de aquel país hacia Europa, en este caso París, en la figura de Josephine Baker, que recordemos nació en 1906 y falleció en 1975 en París, en Francia, de donde adquirió la nacionalidad en 1937. Queríamos hablar de la figura de Josephine Baker con una buena amiga. Ella es periodista, es leonesa, Jesús, como nosotros. Estamos en todos los sitios. La tuvimos la temporada pasada hablando de un libro fantástico, Hijos del Carbón, y hace 2 temporadas hablando de Una chica con suerte, esa cantante americana, Mama Thornton, que quizás si intentó seguir los mismos pasos de Josephine Baker, carreras paralelas, aunque con sentidos totalmente distintos. Noemí Sabugal, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, pues muchas gracias, encantada de estar aquí. Noemí, con vosotros. La figura de Josephine Baker, me consta también que tienes mucho apego a ella, pues precisamente por esa singularidad, ¿no?, de una mujer negra. A mí hay gente que dice, no son negros, son de color, digo, como si yo fuera transparente, ¿sabes? Nosotros también somos de color. Claro, yo soy blanco, pues él es negro, cambiamos, ¿no?, más de color, claro, en realidad. Sí. Bueno, pues esta chica negra, los comienzos, lo decíamos antes, no tuvieron que ser nada fáciles en aquella América de comienzos del siglo XX, en donde el racismo era la seña de identidad del país, ¿no? Claro, tú antes hablabas también de Big Mama Thornton, ¿no?, sobre la que he escrito, y como le ocurrió a Big Mama Thornton, pero antes que a Big Mama Thornton, pues una mujer negra en Estados Unidos en los años 20 tenía muy pocas posibilidades, ¿no? Tenía el trabajo doméstico, bien como esposa y madre, o bien pues como su propia madre, ¿no?, la propia madre de Josephine Baker, que había sido lavandera, o tenía el trabajo en el campo. Y una tercera vía rara y difícil y complicada era el artisteo, ¿no?, diríamos, ¿no? Es decir, ser artista, ser bailarina, que es lo que ella hizo toda la vida, porque ganó el primer concurso a los 14 años, o sea, era una cría, ¿no? Igual que tantas mujeres, ¿no? Igual que la propia Big Mama Thornton, que con 14 años ya estaba cantando y actuando, ¿no? Pero no había muchas más posibilidades. Sin embargo, esta posibilidad artística, esta otra vía, ¿no?, que no era el campo ni era la casa, pues por lo menos le permitió viajar, ¿no? No digo que fuera algo fácil, ¿no?, por lo menos al principio, aunque después enseguida es verdad que ella con 20 años ya era una estrella, ¿no?, en Francia. Imagino también que incluso en el mundo del artisteo, lo de ser negra era complicado, porque recordemos que en el cine no podía salir negros, tenían que salir actores pintados ahí sí que iban de color, ahí sí que iban los blancos, ahí vamos los blancos pintados de color, ¿no? En el mundo del espectáculo, en ocasiones rozaba casi lo denigrante. Bueno, es que, a ver, había unos ciertos espectáculos que eran de negros, incluso aludiendo mucho al tema racial. Ella también le pasó, es decir, ella cuando fue a Francia, pues se intensificaba mucho esa cuestión racial, ¿no? Aparecía con un leopardo y aparecía con esas faldas de bananas de tela, ¿no? Es decir, esa cuestión un poco de incluso con movimientos de bailes africanos, que ella por otra parte era estadounidense, ¿no? Que no sabía ni eran digamos tan propias, ¿no?, de su cultura, como digamos había una conexión con África, pero no tan cercana, porque ella no era africana, en todo caso era afroestadounidense, ¿no? Entonces, bueno, se incidía mucho en esto, ¿no? Pero ella supo aprovecharlo, y ella en Francia fue muy bien tratada y fue muy buena, y después por eso les ayudó tanto, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y aludió mucho a ello cuando por ejemplo en el 63, ¿no?, participó en la marcha de Washington. Ella recordó cómo había llegado a una Francia no segregada, ¿no?, y cómo sin embargo ella, que decía que había entrado en castillos de princesas y de príncipes y en grandes mansiones, en Estados Unidos no había podido tomarse ni un café en algunos hoteles, ¿no?
Es decir, que ella en Francia, bueno, digamos que su negritud ella la aprovechó en un momento, sobre todo en los años 20, en la que había una fascinación por todo el arte africano, ¿no? Por el jazz, por todos estos movimientos que venían de África, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo aprovechó bien, ¿no? Sí, Noemí, además tú lo has dicho, ella ve un contraste, ¿no?, entre Estados Unidos y Francia. En Francia ve que hay su color de piel no es impedimento para hacer cantidad de cosas y de hecho se convierte en una de las grandes vedettes, ¿no?, del Folies Bergère. Sin embargo, en Estados Unidos nunca fue profeta en su tierra. Cada vez que iba notaba ese racismo, ¿no? Y tú lo acabas de comentar, que en los restaurantes la hacían esperar o no la atendían, a pesar de que ya era una celebridad. No sé si has visto la película Green Book, ¿no?, de un pianista negro, ¿no?, que va también por esa América del Sur en los años 60 y donde ve la cantidad de problemas que él va teniendo. Bueno, pues un poco me lo recordaba, ¿no? Realmente nunca llegó a ser profeta en su tierra, incluso en los últimos años. ¿Tú crees que al final se reconciliaron con Josephine Baker? Sí, yo creo que sí. O sea, al principio es verdad, ¿no? Como tú dices, ella cuando vuelve, además, por ejemplo, en los años 30 vuelve a ir a Estados Unidos, hace algunas actuaciones y tachan el espectáculo de escandaloso, recibe unas críticas lamentables y ella vuelve a Francia y en ese momento, bueno, pues se casa con Jean Lyon, que era un potentado del azúcar y se convierte en francesa, ¿no? Y rechaza en esos momentos a Estados Unidos. Pero después no hay que olvidar que cuando fue la marcha a Washington en el 63, solamente hubo 2 mujeres que hablaron allí ante esas 250.000, más de 250.000 personas, ¿no? Que fueron Josephine Baker y la activista Daisy Bates. O sea que ya en ese momento, en ese año 63, que está tan implicada con el movimiento de los derechos civiles, que además acude a Washington vestida con su uniforme de las fuerzas aéreas francesas y sus medallas, ¿no? Su Legión de Honor, su Cruz de Guerra, su medalla de Resistencia y otras 2 más, porque hay 5 medallas, si veis la fotografía de ese momento. Y en ese momento ella era una mujer muy respetada ya, ¿eh? O sea que sí que hubo una absoluta reconciliación y no solo una aceptación, sino un homenaje a lo que había significado Josephine Baker, que digamos, representó muchas liberaciones, ¿no? Por una parte la liberación de la mujer, por toda ese desparpajo que ella tenía en el escenario, y por otra parte la liberación de la Francia ocupada, y por otra parte la liberación de Estados Unidos de todos estos movimientos racistas, ¿no? O sea, que era una mujer que sí que después fue muy querida y muy aceptada en Estados Unidos, ¿no? Cuando llegó el momento de los años 60. Por eso merecía este cronovisor, que hemos querido compartir estos minutos con nuestra buena amiga leonesa. Tenía que salir el tema de León, como salen todos los programas, por favor. ¿Verdad? ¡Viva León! Noemí Sabugal, periodista, escritora. Recomendamos desde aquí sus últimos trabajos, ¿no? Hijos del carbón, y sobre todo relacionado de alguna forma con el tema que estamos tratando, Una chica con suerte, ese libro fantástico del que ya hablamos aquí en Ser Historia, en donde habla de la figura de Big Mama Thornton. Noemí, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantada de hablar de una mujer tan singular como Josephine Baker. Jesús, escuchando ahora a Noemí, que hay en la cuenta de otro detalle, ¿no? Lo transgresora que fue en su momento de salir casi desnuda en esas actuaciones. Yo recuerdo a un buen amigo, ha fallecido ya hace poquitos años, Jesús Fernández, un mago increíble, Jesfer, que estuvo actuando con ella en París en los años 60 y siempre me hablaba de Josephine Baker, de cómo era, de lo simpática, de lo agradable, de lo cercana, de lo gran profesional sobre el escenario que desempeñaba, ¿no?, esa labor en el París de la década de 1960. Y siempre lo decía ahora Noemí, ¿no?, con esos cinturones de bananas, algo muy étnico, ¿no?, por así decirlo, con el pecho al aire, que eso también rompía, ¿no?, y transgredía muchas de las normas y de las pautas tan encorsetadas que había en aquella época. Sí, claro, a ver, ya
era negra, además dentro, fíjate, de los espectáculos de vodevil había mujeres de color, pero ella tenía el color más oscuro que las demás, no lo podía ocultar, incluso a veces intentaba darse algún tipo de crema para que su piel fuera un poco más blanca. Estamos hablando un poco de esos primeros años, ¿no? Al final se dio cuenta de que era absurdo, es decir, su color era su color y punto. Y se produce el efecto contrario, para que veas el carisma que tenía esta mujer, porque cuando ya actúa en Europa, ya hace una gira de 2 años en Europa, y está incluso en España está en distintas localidades, está en Madrid, está en Barcelona, está en Oviedo, por ejemplo, está en Valladolid. Entonces, como ve que es una mujer tan exuberante, que no tiene ningún tipo de problemas en mostrar los pechos, ¿no? Que va, pues eso, con una faldita de bananas, donde los bailes es a la vez entre sensuales, pero también divertidos, porque ponen los ojos estrábicos, baila el charleston. Fíjate, a pesar de que la critican mucho por su color, ella busca también los estereotipos de la negritud. Por tanto, en sus espectáculos aparecen como elementos africanos. Ella no era africana, ella nace en Estados Unidos, pero sí reproduce un poco lo que ella cree que la va a dar éxito y la va a dar dinero. Entonces no tiene ningún problema pues en hacer ese tipo de espectáculos, como es la revista que hace en su momento Folies Bergère en 1927, ¿no? Esa revista donde ella se hacía acompañar de una guepardo hembra, que eso es muy llamativo también, porque ella tenía un pequeño zoo, la guepardo hembra, que se llamaba Chiquita, por cierto, ¿no? En el Folies Bergère la ponía un collar de diamantes, pues para que se viera, ¿no? Que era de alta cuna. Tenía una cabra, la que llamaba Tutet, estaba en el camerino, en su club nocturno, porque ella tenía su propio club nocturno, su discoteca, que se llamaba así, Chef Josephine. Sí, gracias. Tenía un gallo que se llamaba Tini Tin, tenía un perro que le llamaba Tres Patas porque efectivamente solo tenía 3 patas. Tenía una boa que la llevaba como si fuera una bufanda y paseaba por las calles de París con el escándalo que eso originaba. Tenía un loro, tenía un cerdo que se llamaba Albert. En fin, ella buscaba también un poco esa sensación de que era una mujer diferente, pero que era una mujer que la estaban siguiendo. Y lo que te comentaba es que al final, en esa gira que hace europea, y tanto también ocurre en Francia, las mujeres se dan como crema de cacao y se dan un tipo de sustancia para ennegrecer su piel, porque se quieren parecer a ellas. O sea, de ella intentar aparecer como una mujer blanca en sus inicios a que las mujeres blancas intenten parecerse a ella. Eso te da idea, ¿no? De ese cambio de mentalidad y de cómo ella lograba engatusar a la gente con sus espectáculos. De hecho, hizo hasta varias películas, ¿no? La Sirena de los Trópicos, La Princesa Tantán y Zuzú, que posiblemente sea su película más representativa, con el conde Pepito de Abatino, que es otro de esos personajes que no tenemos que olvidar, porque era un gigoló, pero también era su representante y la persona que hizo que esta mujer tuviera una relevancia social muchísimo mayor dentro de ese París un poco bohemio, donde estaba Hemingway, donde estaba también Picasso, donde conoció a grandes personajes, a Georges Simenon, por ejemplo. Georges Simenon, ya sabes que era uno de los grandes novelistas de la novela negra, que también parece que tuvo un affair sentimental, como no, porque esta mujer no tenía ningún tipo de prejuicio a la hora de tener estas relaciones sexuales. Ella misma se autodefinía como bisexual y de hecho parece que tuvo relaciones también con Colette, con Frida Kahlo, con Louise Brooks, en fin, con bastantes personas, incluido, como no, con Hemingway y con este conde Pepito de Abatino, que fue una de esas personas que le marcaron bastante su personalidad. Pero sobre todo, lo decías al principio, ese aspecto también no solamente transgresor, ¿no? Y misterioso, ¿no? De todo lo que hacía sobre el escenario, pero también esa faceta de mujer, de agente secreta, de espía, por la que se caracterizó, ¿no? Escuchábamos antes a Noemí Sabugal hablando de ese uniforme de las Fuerzas Armadas francesas con esas medallas, desde luego porque ella era estadounidense, tenía la nacionalidad francesa y había ayudado, ¿no?, a Francia a la resistencia contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante ese episodio de su vida, porque claro, mucha gente la recuerda, bueno, los que no tienen un conocimiento exhaustivo de su biografía, pues la recuerdan como eso, como una bailarina, claro. Te podía gustar más o menos, un poco descarada, pero no, es que tuvo una labor social, incluso filantrópica, y ahora que te contaré algún dato muy importante. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Francia, ella tenía la opción de irse a Estados Unidos, ella tenía la nacionalidad de Estados Unidos, no tenía por qué complicarse la vida, pero ella reconoce que Francia le ha dado la gran oportunidad de su vida, que le ha ayudado, que tiene además la nacionalidad y dice, yo quiero ayudar a Francia, claro. yo no me voy a Estados Unidos, yo no huyo del conflicto. Entonces, bueno, pues se une a la resistencia francesa
Ella se convierte en un subteniente auxiliar de las fuerzas aéreas, o sea que, fíjate, ella hacía actuaciones también para las tropas aliadas, tanto para las tropas de Francia como las británicas, colabora en la Cruz Roja, importantísimo, porque mucha gente Gran detalle, sí, ese aspecto más humano. Claro, colabora como enfermera, como piloto, porque ella sabía pilotar, hace también, ya digo, esas actuaciones pues para elevar la moral, ¿no?, de las tropas, y entra, como no, en el servicio de espionaje, porque como ella ya es muy popular en aquel momento, dice, bueno, pues a ver cómo nos puede transmitir mensajes secretos. Claro, sabe el inglés, francés... Sí, sí, español también, alemán, ¿sabe? O sea que es verdad que era una mujer como muy rentable, ¿no?, a la hora de contratarla para el espionaje, y efectivamente, ella utiliza sus contactos, y ya sabes que luego en los espectáculos, en los vodevil, la gente bebe, se suelta la lengua, y ella pues va recogiendo información. ¿Cómo pasa esta información al gobierno francés? Pues ni más ni menos, y sobre todo a la resistencia francesa en este momento, porque el gobierno francés ya sabes que era el gobierno de Vichy, por lo tanto era un aliado de los nazis. Lo pasa con tinta invisible en sus partituras musicales. Las partituras, claro, las admiraban un poco por encima, las registraban, pero no notaban que una tinta invisible estaba transmitiendo mensajes secretos. Y otra parte de los documentos los llevaba en su ropa interior. Y claro, nadie se atrevía a tocar su ropa interior, ahí, pues acaso se llevaba un tortazo. Bueno, pues en Casablanca, por ejemplo, en el año 1941, ella ayuda a la huida de judíos a Sudamérica, porque los judíos, claro, evidentemente estaban muy perseguidos, y ella consigue, gracias a sus influencias, que se vayan a Sudamérica, en fin, a un lugar tranquilo, donde no puedan ir a los campos de concentración. Ahí es donde tiene ese aborto, esa histerectomía que le hacen, y a partir de ahí es cuando ella tiene la necesidad de la maternidad. Bueno, pues, como no, por los méritos obtenidos durante esa Segunda Guerra Mundial es cuando la dan distintas medallas, entre ellas la medalla de la Resistencia y, como no, pues la medalla de la Legión de Honor, que son las que exhibe en esta marcha que hace... Del año 62 que decía Noemí Sabugal. Exactamente, que además ella reivindica mucho pues los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y, por supuesto, pues promovió las ideas de Martin Luther King, hasta el punto de que incluso le quisieron que ella, una vez que es asesinado Luther King, que ella se convierta en adalid, el líder de este movimiento, y dice que no, que ya no vale para esto, ya empezaba ya con su familia del arco iris y no tenía tanto tiempo. ¿Para qué más? Y además, y ahí es donde ese aspecto, vamos a llamarle también oscuro, porque también lo tiene, y nunca mejor dicho, no hablando de Josephine Baker, que es cuando se empieza a arruinar. Se empieza a arruinar, se mete en muchos berenjenales. Ella es una buena cantante, una buena bailarina, pero una mala gestora, es una mala empresaria. Allí donde se mete se arruina y al final tiene que vender sus propiedades, en concreto ese castillo donde hemos ido en este cronovisor. Queda en la calle literalmente, hay una fotografía dramática donde se la ve a ella totalmente desahuciada, lloviendo, sola, triste, sin que nadie la apoye. En ese momento aparece su ángel de la guarda, que es Grace Kelly, que era princesa de Mónaco en aquel momento, y la ayuda, y también Jacqueline Onassis. Entonces dice, venga, vamos a darle una nueva oportunidad, ¿no? Claro. O sea, y a partir de ahí vuelve a resurgir un poco de sus cenizas, pero si no es por esta ayuda, prácticamente la vida de Josephine Baker se hubiera terminado ahí. Además ella había tenido ya alguna embolia, había tenido también alguna angina de pecho, o sea que ya su salud se empezaba a deteriorar debido al estrés, pero le dan una segunda oportunidad y es lo que hace que al final se produzca ese gran espectáculo de despedida, y además de despedida literal, que fue el que hace en el año 1975, y donde al final solo hubo 4 representaciones, ¿no? Porque no pudo terminar. El espectáculo se llamaba Bovino, en marzo de 1975. Asisten a este espectáculo. Ten en cuenta que era un poco el reencuentro de esta mujer. Esta ya se había despedido de los escenarios, claro, ya tenía una cierta edad. Recuerda que ella 68, ya tiene 68 años. Pero en ese espectáculo, en ese último espectáculo, y además ya te digo, de forma literal, pues asiste gente tan importante como Liza Minnelli, como Diana Ross, como Sofía Loren. Son 4 representaciones y al final se la encuentran, la vuelve a dar una embolia, se la encuentran en su cama, no muerta todavía, porque la llevan a un hospital y 2 días después muere, pero la encuentran rodeada de críticas. Es decir, que de alguna forma ella en los últimos momentos seguía un poco soñando con ese esplendor, con ese momento que él tuvo de juventud, y se murió de una forma plácida, pero rodeada de mucho cariño y sobre todo con un homenaje de honor que le hicieron en el cementerio de Mónaco, hasta que sabes que en este año la van a cambiar de ubicación. Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque queremos acabar este cronovisor que hemos dedicado a Josephine Baker precisamente con ese traslado de sus restos a París, ¿no? A ese panteón de los hombres ilustres. Ahí está. Políticamente incorrecto ya ese nombre, bueno, habrá que decir ya entendemos, ¿no?
Hombres ilustres. Claro, así se llamó en su momento, pero es verdad que ya hay mujeres ilustres. En el caso de Josephine Baker, que se va a producir en noviembre de este año, ese traslado oficial del cementerio de Mónaco, donde ella está actualmente enterrada, pues es el mayor honor que se puede hacer a una persona. Ten en cuenta que en este panteón de hombres ilustres pues está enterrado Émile Zola, Víctor Hugo, está enterrado Voltaire, o está enterrado, por ejemplo, el matrimonio Curie. Es decir, que hay más mujeres. En concreto, creo que con Josephine Baker es la quinta o la sexta mujer que va a estar enterrada en el panteón de hombres ilustres, que me imagino que antes o después cambiará la denominación. Pero bueno, por eso también un poco lo hemos traído a colación, porque de esa manera vuelve a estar también en la actualidad, vuelve a estar en el candelero. Josephine Baker, aunque sea de una forma póstuma, también se la está reconociendo que era una ciudadana francesa de pro, no solo porque hiciera muchísimas innovaciones en el espectáculo, sino también por esa parte de filantropía. Fíjate que, por poner solo dos detalles, ¿no?, que además son detalles muy desconocidos, ella acompaña a Danny Kaye, este gran actor, le acompaña como embajador de la UNICEF en 1973, cantando en el Teatro Nacional de Estambul en una gala que recoge $50.000. Y esa gala va directamente a estos niños, ¿no?, de UNICEF, que protege UNICEF. En Ginebra, para beneficio de los huérfanos de Nicaragua, también hace un espectáculo. En Verona la dan el premio Zuacchi de Amor Universal, precisamente por todo ese reconocimiento que había hecho, no solo como madre de una familia multicolor, sino por las grandes acciones sociales. En Pisa, por ejemplo, la dan la medalla de oro por los esfuerzos en el campo de la adopción y tantos homenajes que ella fue recibiendo a lo largo y ancho del mundo. Una figura increíble en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia del siglo XX, por esa faceta en el escenario, por esa faceta como agente secreto, como espía, pero sobre todo como ser humano, ¿no? La calidad del ser humano de Josephine Baker merecía el cronovisor que le hemos dedicado aquí en Ser Historia, junto con Jesús Callejo, que recordemos es director también de La Escóbula de la Brújula, ese podcast maravilloso de Podium Podcast, que ayer estuvimos ahí escuchando, descargándonos yo el último programa dedicado a las pinturas rupestres. Exactamente, para desentrañar algunos de los misterios, que mira que tiene misterios, y eso que estamos hablando de la prehistoria, ni más ni menos, de la humanidad. Desde luego, lo recomendamos desde aquí. No escucháis solamente Ser Historia, sino también La Escóbula de la Brújula, con Jesús Callejo, y eso sí que es una tribu, la trupe sí, que tenéis ahí montada. Muy bien, Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Qué define una ciudad? ¿Cómo se forja su carácter? ¿Dónde reside su legado? Sin duda, Cartagena, una ciudad tantas veces conquistada y reconquistada, ha sabido reponerse y reinventarse adoptando el legado de cada civilización para forjar en ese crisol su propia personalidad y destino. Con ese espíritu, abre sus puertas el Museo Foro Romano de Cartagena, pues esa capacidad de sobreponerse tan propia de la ciudad trimilenaria es el hilo conductor que nos irá desvelando y dando sentido a las sucesivas capas de su apasionante historia. Un recorrido diseñado en dos fases. Una primera en la que, en el mismo sentido de la propia excavación, descenderemos planta a planta, siglo a siglo atrás en el tiempo, para ir adquiriendo los conocimientos que nos permitirán una correcta interpretación de lo que observaremos, ya sobre el mismo yacimiento en una segunda fase.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos haciendo un viaje virtual a través de las ondas, de los podcasts, a un lugar que tengo muchísimas ganas de conocer. Lo escuchábamos ahora en este audio sacado de uno de los vídeos promocionales del Museo Foro Romano Molinete, que está en Cartagena, esa ciudad trimilenaria, tan espectacular, tan hermosa, tan bonita, con una cantidad de tesoros que van desde prácticamente casi la prehistoria hasta el presente, pasando incluso por esos elementos egipcios, ¿no?, que a mí tanto me apasionan y tanto me gustan, como ese Iseion, ese templo de Isis único en la península ibérica y en un estado de conservación absolutamente maravilloso. Muchos de esos secretos yo los conozco gracias al próximo invitado que vamos a tener aquí en nuestro programa, que ya es casi un habitual cada vez que hablamos de la arqueología de esta zona de la península ibérica, de Cartagena, en la provincia de Murcia. José Miguel Noguera, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Un placer acompañarte. José Miguel es catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y uno de los referentes a la hora de poder explicar, ¿no?, la historia de esta ciudad trimilenaria. José Miguel, estáis trabajando últimamente en el Molinete, ese cerro que está muy cerquita del foro. Es uno de los lugares absolutamente más maravillosos, ¿no?, de este enclave, de este yacimiento arqueológico que hay en Cartagena, en Murcia. Sus inicios, ¿no?, por lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, hay muchos elementos ibéricos también, ¿no?, del mundo ibérico, que normalmente a veces, bueno, en el Museo también Arqueológico de Murcia se pueden ver algunos de esos tesoros, pero cuando hablamos del mundo ibérico quizás no nos vamos a otros enclaves, ¿no?, de la península ibérica, pero allí también tenéis grandes tesoros. Bueno, la ciudad de Cartagena, como bien has dicho, es una ciudad que hunde sus raíces en la historia, que tiene ya prácticamente 2.400 años de historia, como mínimo, que tengamos documentado en el registro arqueológico. Y bueno, es una de las grandes incógnitas que hoy día tenemos, ¿no?, todavía por terminar de resolver. ¿Cuál es el asentamiento autóctono que posiblemente se encontraron los fundadores de la ciudad púnica, ¿no?, allá por los finales del siglo III a.C.? Sin duda alguna debía ser un asentamiento ibérico de cierta perduración, de cierta amplitud urbanística, con muchos contactos con el mundo cartaginés, con el mundo griego. Y bueno, sin duda alguna, pues estaban ubicados en un lugar que era geoestratégico, en un lugar rodeado de unos recursos agrícolas, mineros excepcionales, en un puerto que era, pues sin duda alguna, el mejor puerto natural del Mediterráneo occidental, y por lo tanto era un enclave pues que sin duda alguna pues reunía, ¿verdad?, pues las características esenciales para ser visto con unos ojos expectantes por las dos grandes potencias del Mediterráneo, digamos en el siglo III, Roma y Cartago, ¿no?, que al final acabaron por disputársela, ¿no? Lo acabas de decir, Asdrúbal fue el fundador de Cartago en el 209, ¿no?, Escipión, como al frente de las tropas romanas lo conquista. Esto hace, ¿no?, que ya empecemos a ver pues una superposición de culturas que enriquece un poco todo el legado posterior que allí habéis encontrado. Efectivamente, la ciudad de Cartagena, la Cart Hadas púnica, es una fundación púnica, pero que en realidad perdura como tal poco más de 2 décadas, ¿no? Después sobreviene la conquista romana, pero el propio Polibio de Megalópolis, a mediados del siglo II a.C., señala que era una ciudad multiétnica, una ciudad cosmopolita, era una gran metrópoli, ¿no?, donde podía ser muy habitual pues encontrarte a cartagineses, a romanos, a griegos, a gentes también autóctonas de la propia península ibérica. Y esto pues evidentemente fue forjando un crisol cultural muy peculiar, una ciudad con una muy peculiar etnicidad urbana, ¿no?, donde por ejemplo las tradiciones de lo púnico, las tradiciones punicizantes que se ven en el campo, qué sé yo, de la arquitectura, por ejemplo, perduran no solo durante época romana plena, durante el Alto Imperio, sino también en época tardoantigua, incluso en época bizantina, cuando todavía en cierto modo el opus africanum que habían introducido, ¿verdad?, los cartagineses, pues se sigue
sigue utilizando para construir grandes edificios, como digo, en el siglo VI, VII, después de Cristo, ¿no? Una ciudad tremendamente cosmopolita y tremendamente abierta a todo tipo de influjos culturales procedentes del Mediterráneo. El nombre de Molinete aparece también en ese, como lo decíamos antes, en ese nombre, Museo Foro Romano Molinete. Este cerro está en un alto, ¿no? Muy cerca, ¿no? de lo que es el centro de la ciudad, donde está el Foro Romano con ese templo de Isis. Esa cercanía cambiaría también para la historia, ¿no? La propia importancia del molinete que estáis excavando. Sí, es un lugar, digamos, que ocupa un área nuclear, ¿no? Dentro de la ciudad. Es una de las grandes 5 colinas que conformaban la topografía urbanística de la Cartagena antigua. Estaba en las inmediaciones del puerto y, bueno, en su ladera suroriental se construyeron algunos de los grandes equipamientos monumentales de la ciudad tardorromana y de la ciudad del Alto Imperio, como puede ser el propio foro y sus edificios o el santuario de Isis que acabas de reseñar, y también su cima fue objeto de una ocupación muy temprana, desde los propios finales del III a.C., desde la época fundacional púnica, cuando allí se construyó un santuario dedicado a divinidades orientales, cuando se construyó una muralla que fortificaba toda la colina, porque no hemos de olvidar que esta colina fue la acrópolis de la ciudad, ¿no? Y incluso el propio Polibio dice que Asdrúbal, el fundador, llegó a tener allí su residencia, ¿no? Su cuartel general, su palacio, en fin, está por ver exactamente porque no hay evidencias arqueológicas del mismo, pero bueno, pues la noticia de Polibio es interesante al respecto. Es decir, estamos hablando de un sitio que luego además también ha tenido un gran protagonismo en el desarrollo de la historia de la ciudad renacentista, de la ciudad barroca, incluso contemporánea, por lo tanto un lugar que cuando lo analizas a través de un proyecto de arqueología se convierte en un auténtico laboratorio, en un auténtico libro de historia abierto, cuyas páginas te narran la historia de la ciudad desde su fundación hasta prácticamente nuestros días. Ahora mencionabas a Polibio, es de extremada importancia, ¿no? El hecho de que Polibio, precisamente uno de los grandes autores clásicos, hable de la antigua ciudad de Cartagena, esa Cartagonova, lo que respalda un poco el valor histórico y además añadiendo informaciones, como decía ahora, tanto él como otros autores, de objetivos que os podéis plantear, ¿no? En la excavación de ese molinete, pues como comentabas ahora, para publicar, mejor dicho, para encontrar la casa de Asdrúbal. Las fuentes clásicas en este sentido son muy valiosas. Sí, efectivamente, nuestro trabajo aúna un análisis de las fuentes arqueológicas y, bueno, fuentes epigráficas, fuentes literarias que nos ofrecen mucha información. Y precisamente, como bien reseñas, el caso de Cartagena y sobre todo la Cartagena púnica y la Cartagena tardorromana de los siglos II y I a.C. tiene una cantidad de datos aportados por las fuentes verdaderamente extraordinario, ¿no? Pocas ciudades de Hispania tienen una descripción tan detallada, tan precisa como la Cartagena de esta época por parte de Polibio de Megalópolis, ¿no? Que además reseña cómo era la sociedad de la ciudad, que además reseña cuáles eran sus principales santuarios. Es decir, es verdaderamente un lujo cuya lectura nos retrotrae a generarnos un dibujo, una imagen rápida de cómo era la ciudad, por ejemplo, hacia finales del siglo II a.C. Y esto es muy importante porque todos los datos que transmite Polibio pues se pueden convertir en elementos que digamos, sustentan las hipótesis de trabajo que muchas veces vamos realizando en nuestros proyectos arqueológicos, ¿no? Tratar de verificar la información de los autores antiguos en la realidad material de la ciudad. Y muchas veces lo conseguimos. Desde luego, ese crisol de culturas, de elementos etnográficos, no solamente culturales, sino también civilizadores, de pensamiento, de religión, vienen dados también por la cercanía del puerto, ¿no? Que era el punto de encuentro en donde embarcaciones con marineros y pensadores de diferentes lugares del Mediterráneo pues tenían a bien, ¿no? Tomar como destino, y eso es lo que permite, ¿no? Esa cercanía del puerto, la riqueza que yo comentaba antes de elementos culturales que podéis encontrar en este yacimiento, en el molinete.
Efectivamente, el puerto es uno de los elementos vertebradores y caracterizadores de la ciudad de Cartagena a lo largo de toda la historia, ¿no? En la antigüedad fue una puerta de ingreso no solo de mercancías, no solo del comercio, sino de ideas, de tradiciones culturales muy diversas, y también fue una puerta de salida. El propio Estrabón señala que era la gran puerta de entrada de materiales, de productos, de ideas a la península ibérica procedentes del Mediterráneo, y la gran puerta de salida también de productos y de ideas de la península hacia el Mediterráneo, ¿no? Y esto es lo que le da ese carácter digamos cosmopolita a la ciudad. Esto es lo que posibilitó que ya desde unas décadas después de la fundación, pues comenzaron a llegar, por ejemplo, del Mediterráneo oriental, gentes que practicaban el culto isíaco, ¿no? A Isis, a Serapis, y que empezaron a construir pequeñas capillas de culto doméstico que finalmente terminaron por, digamos, oficializarse en época augustea, y al final todo esto pues cuaja en la construcción en época del emperador Vespasiano, en época de los Flavios, de un pequeño santuario que estaba dedicado a estas divinidades, ¿no? Esto es posible efectivamente gracias a esa posición privilegiada que tiene Cartagena al fondo de una bahía muy bien protegida y perfectamente comunicada con el Mediterráneo oriental, con Italia, con el norte de África, con el propio círculo del Estrecho de Gibraltar, es decir, un lugar donde, como estamos hablando, se fundamenta y se genera un crisol cultural verdaderamente excepcional. Un crisol que se extiende en el tiempo, porque no solamente es importante desde el punto de vista arqueológico e histórico en época romana, sino también en época bizantina y en época islámica, que quizás no es tan atractivo, ¿no?, desde el punto de vista del oyente, del espectador, del que disfruta de estos lugares, ¿no?, porque lo ve como algo muy cercano en el tiempo. Pero por ejemplo en España me consta que lo bizantino también es muy raro, ¿no? Siempre que hablamos del mundo bizantino, bueno, pues pensamos en Grecia, en el Mediterráneo oriental, pero aquí también podemos encontrar referencias y elementos muy valiosos de esta cultura, ¿no? Efectivamente, durante el siglo VI, parte del siglo VI y VII después de Cristo, hasta que se produce hacia el 726 la destrucción de la ciudad, pues Cartagena, la Cartago Espartaria de aquella época, que así se llamaba, pues fue la capital de la provincia de Hispania, ¿no? Esa pequeña provincia que surge de esa aventura de la Renovatio Imperi, ¿no?, del emperador Justiniano, que bueno, pues estuvo vigente durante unas décadas y que tuvo, como digo, su capitalidad en la ciudad, ¿no? En esta época, bueno, pues había un cuerpo de ejército muy potente, pertrechado en la ciudad, pero para abastecer las necesidades de estos militares, pues se crearon toda una serie de conexiones comerciales muy potentes que unían la ciudad con el norte de África, con grandes centros comerciales de Túnez, por ejemplo, también por supuesto con el propio Mediterráneo oriental, con la costa andaluza, por ejemplo con la ciudad de Málaga, que es otro importante núcleo bizantino en esta provincia de España, la propia Ceuta. Esto lo estamos viendo hoy día, sobre todo gracias a la actividad arqueológica en estas ciudades, y estamos pudiendo ver efectivamente pues cómo esa ciudad cosmopolita, con una actividad mercantil extraordinaria, con conexiones comerciales, culturales, con Oriente, era una ciudad extraordinariamente viva, donde por ejemplo pues el obispo liciniano pues viajaba a la capital del imperio para despachar asuntos diversos, y por lo tanto es una de las uno de los capítulos que hemos tratado de manera preferente en el nuevo museo que mencionabas al inicio, ¿no? El Museo Foro Romano, posiblemente entre sus contextos más privilegiados, tiene los de época bizantina, a la que le hemos dedicado nada más y nada menos que una planta completa de las 3 que integran el museo, porque seguramente la del Molinete constituye a día de hoy la colección arqueológica bizantina más importante que tenemos en toda la península ibérica. Desde luego que sí. Además, lo decía antes, continuáis excavando en esta colina, en el Molinete, lleváis varios años trabajando allí. ¿Cuál es el foco de vuestra búsqueda ahora en la actualidad? ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, pues hemos terminado hace apenas un año todo el gran proyecto de intervención en el foro, que nos ha permitido conocer con cierto grado de detalle cómo se organizaba, cómo se estructuraba el foro de la colonia, el lugar, digamos, que era el centro de la vida religiosa, política, judicial de la ciudad. Se ha musealizado, se ha puesto en valor junto con el propio museo. Todo este gran conjunto, museo y foro, se ha inaugurado hace unos meses, en torno a inicios del mes de mayo, y ya está, digamos, disponible para los ciudadanos. Bueno, pues nosotros estamos trabajando ahora en el proyecto de excavación de una manzana, de una ínsula, que hemos denominado como número 4, donde lo que tenemos es una casa. Tenemos una casa de atrio, con un atrio, y bueno, pues esta nos va a ofrecer una información quizá distinta de lo que hemos ido recopilando hasta ahora, ¿no? Llevamos prácticamente 12-13 años excavando grandes edificios públicos o semipúblicos, como las termas del puerto, el edificio del atrio, el santuario de Isis, el foro al que me refería hace un momento, las calles, ¿no?, que vertebraban toda esta zona de la ciudad. Pero ahora vamos a tener la ocasión de terminar un proyecto de investigación y también de socialización, de puesta en valor de una domus, de una muestra de la arquitectura urbana del entorno, digamos, más principal de la ciudad, ¿no? Una de las casas que estaban en el entorno del foro de la colonia. Sin duda alguna debía ser la casa de algún miembro, pues digamos, de la nobleza de la ciudad, ¿no? Y sin duda alguna, pues esto va a ser un complemento interesante, porque bueno, pues hemos hasta ahora conocido la arquitectura pública, semipública, y ahora pues nos vamos a adentrar en los pequeños secretos que nos ofrezca esta vivienda particular, que a buen seguro nos va a dar muchos datos para continuar, ¿no?, reconstruyendo este gran puzzle que es el de, en este caso, la Cartagena de época romana. Qué interesante es, imagino, José Miguel Noguera, como arqueólogo, el hecho de acercarse a una vivienda. Es cierto que es un personaje importante, pero no deja de tener ese elemento humano, ¿no?, tan fascinante, que el investigador es en ocasiones incapaz de percibir o de sentir cuando está en un santuario, en un edificio civil o religioso mucho más grande, ¿no? Aquí, bueno, pues se concreta ese sentimiento en una persona, en una familia, en unos sentimientos, en unas relaciones, y todos los objetos que aparecen en el interior de esa casa con atrio, pues imagino que tienen un sabor especial, ¿no? Efectivamente, es dar un salto cualitativo y, bueno, pues para pasar del estudio de la religión pública, de la política, de las actividades comerciales, a vivir un capítulo de lo que denominamos el mundo de lo cotidiano, el mundo de lo doméstico, ¿no? La arqueología, ¿no?, de lo cotidiano, que es enormemente interesante, ¿no? Al final, cómo se sustancia, cómo se materializa el entorno donde vive, pues una familia, ¿no? Posiblemente una familia de los protagonistas de la ciudad durante el siglo I, II después de Cristo, ¿no? Seguramente, pues quizá encontraremos estancias, habitaciones decoradas con pinturas, o encontraremos elementos del ajuar doméstico o elementos de cultura material que nos indiquen, pues, qué tipo de vajilla utilizaban para cocinar o para comer, o quizá encontremos vestigios, restos vinculados a la religión del hogar, ¿no?, el arario, la pequeña capilla doméstica de la ciudad, o de la casa, perdón, y junto a ello pues quizá alguna imagen, alguna representación de algunos de los dioses del hogar. En fin, esto nos permite, como digo, pues adentrarnos, como bien dices, en la psicología de, bueno, pues los individuos concretos, específicos, que vivían en la ciudad, y cómo lo hacían, digamos, pues de puertas hacia adentro, ¿no?, cuando entraban a su casa y estaban en compañía de su familia, entendida la familia romana pues como aquella que te vinculaba directamente con tu mujer, con tus hijos, pero bueno, al resto de la familia, entre comillas, en la que se incluía la familia, por ejemplo, servil, ¿no?, las gentes que trabajaban y daban servicio al hogar, ¿no? En fin, va a ser un proyecto bonito que yo espero podamos empezar a desarrollar a partir de dentro de unos meses, y que nos va a ocupar prácticamente hasta el próximo verano. Con lo cual, a partir del próximo verano tendremos, yo espero, esta vivienda también estudiada y puesta en valor, y añadida, por lo tanto, al recorrido que se puede hacer en el Parque del Molinete.
Desde luego, un parque que merece la pena, al igual que este Museo Foro Romano recientemente abierto en Cartagena, para conocer toda la historia de esta ciudad tan increíble. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a Cartagena, a Murcia, a la costa, para disfrutar, como digo, de este Museo Foro Romano y esas excavaciones del Molinete que hemos estado redescubriendo en los últimos minutos con el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera. José Miguel, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, un placer y os espero en Cartagena. Un abrazo. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Código Románico. Es un clásico en este programa Ser Historia de la cadena SER, esta sintonía con este logo, el Código Románico, que casi semana a semana nos trae nuestro compañero José María Sadia para acercarnos al mundo precisamente del románico, ese arco de medio punto tan característico que marcó no solamente un estilo arquitectónico, un estilo artístico, sino también, me atrevería a decir, que una forma de pensar y de vivir. José María Sadia, bienvenido una temporada más y un programa más aquí a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho, y enhorabuena por esta nueva temporada, que ya van muchas, que ya tenéis muchas a las espaldas de Ser Historia, donde es un placer para mí colaborar, como tú sabes. Uh-huh. Además, vamos a aprovechar, porque una de las cosas que queríamos esta temporada era incluir casi todas las semanas noticias, ¿no?, relacionadas con hallazgos, con descubrimientos, con lanzamiento de nuevas teorías, o como en este caso, exposiciones, ¿no? Y vamos a viajar a Nueva York, a los Cloisters del Metropolitan Museum de Nueva York, en donde hace pocas semanas se inauguró una exposición España 1000-1200, el arte en las fronteras de la fe, en donde lógicamente por el nombre podemos deducir que España y ese arte románico, en este caso, como vamos a ver en los próximos minutos contigo, tiene especial presencia, ¿no es así, José María? Sí, es una presencia esencial, porque fíjate que los responsables de Cloisters han elegido, como no podía ser de otra manera, su espacio estrella, su espacio fetiche, el ábside de la iglesia segoviana de Fuentidueña, para situar esas 40 piezas. Algunas están allí, in situ, otras están en el resto de la colección permanente de Cloisters. Y es una exposición que pone un poco el dedo en la llaga de esa herida que se abrió en el año 57, cuando el gobierno español intercambió el ábside de Fuentidueña por unas pocas pinturas de San Baudelio. Y con respecto a la exposición, pues efectivamente hace referencia a una etapa esencial en la historia de España. A los americanos, como tú sabes, les fascina esto de la convivencia, esa convivencia entre comillas, ¿no?, cultural que hubo en la Edad Media en nuestro país, en la península. Y quiere o ha querido mostrar todas esas piezas que hablan de confesiones religiosas diferentes, de formas diferentes de ver el mundo, pues que ha reunido en una muestra que en España ha tenido mucha repercusión, porque todos los medios se han hecho eco de una muestra que va a tener, o que está teniendo ya hasta el próximo 31 de enero, una repercusión planetaria. Uh-huh. Desde luego que sí. El otro día, la semana pasada, en el programa que emitimos dedicado, bueno, y realizado desde la Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos, yo hice un comentario que a lo mejor algunos se podría haber sentido un poco ofendido, ¿no?, diciendo que, claro, hay países, nosotros tenemos una historia
historia riquísima, desde la prehistoria hasta el presente, y hay otros países que tienen casi que inventarse su propia historia, ¿no? Y yo mencionaba Washington, la ciudad de Washington, por ejemplo, que de historia tiene 0, es cierto que en los 2 últimos siglos, en los 3 últimos siglos tiene referencias, pero desde luego no podemos ir prácticamente más allá, ¿no? Aunque sí que hay asentamientos humanos, prehistoria, etcétera. Y sin embargo, el nacimiento de los cloisters en la década de 1920 surge precisamente como para intentar cubrir un espacio, ¿no?, histórico al que ellos son incapaces de llegar en esa Edad Media que tanto admiran, y precisamente fue esta la razón por la que llegaron a Europa y en concreto a España para hacerse con muchos de estos monumentos. Sí, en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, se fue incubando una especie de enfermedad a la que yo llamo fiebre americana frecuentemente, y que no era otra cosa que la fascinación de los historiadores, de los escultores y después de los magnates por la Edad Media española, que les producía una sensación pues muy especial. De hecho, ya sabes que, por ejemplo, Archer Milton Huntington se vino a España buscando la estela del Cid y acabó fundando la Hispanic Society of America, esa institución hispanófila y para la divulgación de los valores hispanos que luego al final se acabó llevando parte de nuestro patrimonio para allá, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que efectivamente existía una fascinación en Estados Unidos, y yo en esta línea de investigación que sigo sobre esta fiebre americana, hace poco reflexionaba sobre esa sensación que deben de sentir los ciudadanos franceses, españoles, que estamos acostumbrados a ver nuestras catedrales románicas, nuestros edificios románicos, nuestros edificios góticos también, y que pasean por Boston, pasean por Nueva York y se encuentran, pues por ejemplo en Boston con la Ames Tower, un edificio hoy rehecho como hotel, que tiene no sé cuántas plantas y tiene esas formas románicas, reflejo de cualquier edificio de nuestro mejor románico. Eso prueba esa fascinación. Luego George Gray Barnard, el escultor americano, se trasladó a Francia, pues movido por esa fascinación por el arte gótico, el arte medieval, el arte románico también, y se llevó para allá buena parte de lo que fue el germen de los cloisters. Hubo un primer museo que se situó justo al lado de Fort Tryon Park, en 1914, y luego en 1938, ya con la participación de Rockefeller, ya se construyó ese edificio neolombardo que todos conocemos hasta nuestros días, donde faltaba una pieza fundamental que era Fuentidueña, y que se conseguiría a lo largo de las décadas, porque entonces, en ese momento, se acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial y no estaban las cosas como para andar en negociaciones. Desde luego, me mandaste el otro día una fotografía de la iglesia de Fuentidueña, se me ha ido el nombre ahora, de Fuentidueña, en el que solamente vemos los lienzos, ¿no? Es bastante triste, ¿no? Como una iglesia tan rica desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista artístico, como esa proyección de la religiosidad, hoy es pues un vacío absoluto a cielo abierto, y los americanos tienen las piezas más ricas y podrían decir, bueno, el saqueo americano. No, es que nosotros se lo dimos. O sea, señores, que muchas veces decimos, no, los ingleses, los franceses han saqueado. Bueno, no, han saqueado porque se lo han vendido, se lo han regalado, se lo han entregado, como en este caso lo decías antes José María Sadia, por un intercambio que hoy sería inviable. Sí, yo tengo una batalla particular contra el mal uso del término expolio, que se suele utilizar porque es muy atractivo en los medios, pero muchas veces cuando hablamos de expolio tenemos que hablar de autoexpolio, es decir, de aquello que España se robó a sí misma porque vendió legalmente a otros países. En este caso, como tú decías, subir al cerro del pueblo de Fuentidueña y ver los restos de la iglesia junto al cementerio es desolador. Solamente hay un par de muros junto a ese recinto, junto a ese camposanto, y donde estaba el ábside solamente hay pues un pequeño pretil, que son los restos que quedaron de la extracción del ábside de Fuentidueña en ese intercambio que España hizo con Estados Unidos, pero que fue un poco de risa, porque Estados Unidos ofreció a cambio, como era un monumento protegido, ofreció a cambio varias opciones para compensar a España, y entre ellas las que al final el gobierno español acabó aceptando fueron esas 6 lienzos de las pinturas
autoexpoliadas de nuevo de la iglesia de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga, que se volvieron y que afortunadamente hoy están en el Museo del Prado, pero es que cuando el Metropolitan le ofreció a España esas pinturas ni siquiera las tenían, es decir, ellos tuvieron que recurrir al mercado de antigüedades americano para comprarlas, y la pregunta es muy básica: ¿por qué España no recurrió al mercado de antigüedades de Estados Unidos para comprarlas directamente y lo hubiera cambiado esto por otra cosa, si es que tenía que cambiar el ábside, que está por ver? Y luego a partir de ahí se generó en el año 58 se desencadenó una operación de traslado que fue, eso sí, modélica en un poco la arquitectura contemporánea, liderada por Alejandro Ferrand, con el asesoramiento de Manuel Gómez Moreno y también con la participación de su hija, de Carmen Gómez Moreno, que en ese momento era conservadora en el Metropolitan y que actuaba a las órdenes de Rorimer, que fue realmente el que el que apoyó esta operación de traslado y remonte al otro lado del Atlántico, que también fue modélica, y no solo fue modélica, sino que además utilizaron las últimas tecnologías para montar esa capilla, que hoy es una iglesia donde además ellos presumen de acústica, que esto también es de traca, ¿no? Y de hecho celebran allí representaciones teatrales, música medieval, es decir, se han llevado el pack completo, que hoy, pues es una de las atracciones de The Cloisters, claro. Y ¿cuál es la singularidad que tiene este ábside, esta parte arquitectónica de la iglesia? ¿Por qué es tan extraordinaria? ¿Qué elementos tiene únicos, podríamos decir así? Yo no creo que sea extraordinario, yo creo que es uno más de los ábsides maestros de nuestro arte románico, una construcción, una cabecera de una impronta muy reconocible, con esas formas circulares de las que tú hablabas, un arco del triunfo que estaba rematado por capiteles con unas esculturas que estaban en perfecto estado, pese al estado de ruina de la propia iglesia. Y lo que aprovechó el gobierno americano es que, a pesar de que la iglesia estaba protegida, estaba en ruinas desde el siglo XIX. Entonces, claro, cuando a ti te preguntan por una ruina y tú tampoco tienes ninguna intención de restaurarla, pues dices, esto no vale nada, pues lo voy a cambiar por algo, bienvenido sea lo que venga, y además quedó bien con Estados Unidos, país con el que tenemos una buena relación. El asunto fundamental era que The Cloisters tenía varios espacios claustrales, varios jardines, que había construido con los restos de 4 claustros franceses, 1 románico y 3 góticos, y a ellos les faltaba una iglesia en la que rezar, una capilla. Y ellos vieron en Fuentidueña a Rockefeller y a Rorimer, le enseñaron unas fotos y, claro, quedaron encantados de poder trasladar allí ese ábside de aquella España del románico, de la Edad Media, de la convivencia cultural, imagínate. Entonces se lo llevaron y remataron uno de los espacios de este edificio de los claustros y convirtieron, donde no había nada, en una nueva nave que además estaba totalmente descontextualizada, no ya por ser de Fuentidueña, sino porque en la bóveda del ábside de Fuentidueña se situaron las pinturas de una antigua iglesia de San Joan de Tredós, en la provincia de Lleida, y no contentos con eso, colgaron un crucifijo precioso de un monasterio de la localidad palentina de Astudillo. Entonces completaron, como decía, el pack de obras maestras, y claro, esa impronta, esa magia que tiene el románico allí está perfectamente representada. No en vano hay que recordar que la función de The Cloisters, el objetivo fundamental que marcó Rockefeller y Rorimer para este museo era evocar la Edad Media europea, y allí lo consiguen, absolutamente. Recordemos esta exposición, España 1000-1200, arte en las fronteras de la fe. A mí, José María, ya para ir acabando, me llama mucho la atención la imagen que han utilizado los estadounidenses, para los neoyorquinos, para el cartel, ¿no?, el anuncio de esta exposición, donde podríamos esperar un elemento propio del románico, de la fe, pero no, han puesto un dromedario con una joroba, ¿no?, que también debe de despistar, ¿no?, un poco también a los americanos, al igual que se creen que vamos todo el día con la montera y vestidos de toreros, ¿no? Ahora deben de pensar que vamos en dromedario por la vida, ¿no? Ellos están fascinados con la pintura del dromedario de San Baudelio, que es una de esas imágenes profanas de la ermita de San Baudelio, que forman parte de la exposición y que han servido de muestra y de reclamo. Efectivamente, esas pinturas les llama mucho la atención por sus características tan básicas, a veces ingenuas, que tienen las ilustraciones románicas.
Pero podían haber utilizado cualquier otra pieza de la exposición como reclamo. De hecho, una de las imágenes de la nota de prensa que envió el Metropolitan a todos los medios del mundo, digamos, a través de su página web, pues mostraba la imagen maravillosa de ese ábside con varias de las piezas de la colección superpuestas para invitar al visitante a que recorra esos siglos que van del año 1000 al 1200 y donde en España pasaron muchas cosas que hoy ellos se vanaglorian de poder contar en primera persona. Pues hasta el mes de enero del año 2022 podemos visitar esta exposición en Nueva York, España 1000-1200, arte en las fronteras de la fe, que hemos estado hablando en los últimos minutos en esta sección del Código Románico, que hoy se ha visto un poco transformada también en sección de noticias, junto con nuestro compañero José María Sadia, experto en románico y autor de un libro que recomendamos desde aquí, El Románico Español, y de un blog también que podéis encontrar, el Código Románico, en Google, donde podéis complementar las informaciones que se nos da aquí en esta sección en Ser Historia. José María, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti y a todos los oyentes, y nos escuchamos. Ser Historia, la historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Era una labor ardua, y es que nosotros siempre explicamos que para Beato y los que después le siguieron era tan importante el mensaje para dar como en qué superficie lo voy a dar y con qué voy a realizar esta escritura o esta miniatura. Había que buscar los materiales, o sea, el azul, lapislázuli, es que eso es una piedra, como sabes, semipreciosa, y tenía que venir de Persia, o sea, y no había otra. Y nos olvidamos de las carreteras, nos olvidamos de todo, y era salir un monje por el mundo alante, y si tenía suerte y no le pasaba nada y llegaba allí a Persia, y tenía suerte y no le engañaban, no le timaban, adquiría su azul para miniar estas maravillas que hay aquí hoy. Y si no le pasaba nada ni enfermaba en su viaje de vuelta, llegaba a Líbana, a su monasterio, y ahí a trabajar. Escuchamos a Pilar Gómez Bahamonde, directora del Centro de Estudios Lebaniegos, hablando de cómo se hacen esos trabajos, esos códices medievales de hace prácticamente, algunos de ellos casi 1000 años, y que hoy se han convertido en verdaderas joyas me atrevería a decir que de la literatura y de la historia del libro. En estos próximos minutos no vamos a hablar de este beato de Liébana, sino también de esos códices, de esos libros maravillosos, de esos libros antiguos que hoy, en pleno siglo XXI, se copian por medio de facsímiles. Reproducciones exactas que la técnica moderna permite conseguir las mismas tonalidades, los mismos dibujos, el mismo aspecto de ese papel, de ese pergamino antiguo, como decía ahora, de casi 1000 años. Y no solamente de estos pergaminos, sino también incluso de papiros, como ya hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia. Nos hemos acercado hasta Salamanca para hablar con Daniel Díez, que es director de Cartem, una editorial que lleva casi 15 años trabajando en la realización, confección de una forma artesanal de estos facsímiles. Realmente son joyas, no solamente desde el punto de vista del precio que luego tienen, pero sobre todo por el valor intrínseco que es poder mantener para el futuro una copia exacta de una obra de arte de hace casi 1000 años. Esto es lo que nos ha contado Daniel Díez, director de Cartem, sobre esa historia de los facsímiles. Daniel Díez, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, encantado de estar de nuevo con vosotros. Me has traído aquí a tu casa, que es las oficinas de Cartem en el centro de Salamanca. Es un lugar mágico, como a mí me gusta definir estos espacios llenos de libros,
Estamos en una habitación llena de libros de arte, de facsímiles, de reproducciones maravillosas, que es un poco vuestro trabajo, ¿no? Estuviste hace un par de temporadas hablando del papiro Ani, que es la primera vez que se reproducía este documento tan maravilloso en papiro, en un facsímil realmente que es muy difícil distinguir del original. Y ahora me preguntabas, ¿no?, que me comentabas, mejor dicho, que hay mucha gente que os pregunta por qué se hacen los facsímiles, ¿no? Y la historia es relativamente reciente, ¿no? Nace en el siglo XIX. Sí, eso es. En el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, pues hay un periodo de cierta estabilidad en Europa, en Occidente. Y bueno, pues empiezan a florecer las ciudades, los burgueses, una cierta clase media casi alta, que tiene inquietudes culturales, una clase media ilustrada y que, bueno, pues de alguna forma quiere llenar esas bibliotecas. También tenían más tiempo que nosotros, que lo gastamos tenemos demasiados estímulos, ¿no? Y entonces el mayor estímulo quizá era leer, aprender, conocer. Y bueno, pues empiezan a hacer grandes ediciones, sobre todo de grabados de la época, pero también empiezan a recuperar algunos de los manuscritos medievales más espectaculares. Entonces, a finales del 19 empiezan a aparecer las primeras ediciones facsímiles. Luego ya sabemos que vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahí Europa fue un caos, ¿no? Y realmente después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que supuso, robos, expolios, no hay más que pensar, por ejemplo, en lo que sucedió en la abadía de Monte Cassino, ¿no? Los aliados pues bombardearon aquello y gracias a que un oficial alemán permitió que los monjes sacaran todo lo que tenían allí, los manuscritos, y los llevaran a salvo al Vaticano, pues hoy podemos conservar una gran cantidad de obras maestras, ¿no? de lo que tiene que ver con la cultura europea y mundial, evidentemente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los países que más sufrieron los expolios, los bombardeos, los robos que se producen en la guerra, pues deciden que sus obras maestras tienen que conservarlas de algún modo, que tienen que hacer una copia de seguridad. Esa copia de seguridad son las ediciones facsímiles. Son ediciones cortas, limitadas, pero que de alguna manera buscan la perfección con respecto a los originales, que sean idénticas a los originales. Entonces, en principio, surge con ese planteamiento. Obviamente, los principales destinatarios no solamente son bibliotecas del resto del mundo, que quieren también tener su copia. Entonces, la cosa es que a partir de ahí pues sí que se hacen ediciones para coleccionistas, ¿no? Como siempre, ediciones cortas, y a partir de una vez que las Naciones Unidas empiezan a funcionar, también después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 70, pues la UNESCO hace un memorándum, digamos, en el que insta a las bibliotecas a que permitan que la iniciativa privada pueda acceder a esos tesoros, a esas joyas que ellos conservan, y les permitan hacer ediciones facsímiles. Ahí se abre un poquito la mano. Antes parece que estaba más cerrada solamente para instituciones o gobiernos, y empiezan a florecer editoriales por todo el mundo, generalmente en Europa. Es una cosa como más europea, quizá por lo que hemos sufrido. En América nunca han tenido tantos problemas, al contrario, se han llevado muchos libros de aquí. Y en toda Europa empiezan a florecer editoriales que se especializan, como nosotros, en las ediciones facsímiles, que, como digo, en el fondo, aparte de suplir esa necesidad de disfrutar de la belleza, de tener un tesoro que solamente unos cuantos pueden ver en los originales en las bibliotecas, también permite, como digo, que haya copias de seguridad de obras que tienen un conocimiento inigualable y de los que aún estamos averiguando cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hace poco hablaba con el responsable de un proyecto que está viendo de catalogación de manuscritos. Parece mentira, pero en el año 2021 la Biblioteca Nacional de España todavía no tiene catalogados todos los manuscritos que hay. Están apareciendo ahora muchos manuscritos realmente interesantes, ¿no? Y desconocidos hasta ahora. Y por otro lado, pues me acuerdo cuando estuvimos en el Vaticano haciendo la leyenda de la Santa Faz, que fue el primer facsímil que hicimos en el año 2007. El Vaticano se calcula que tiene unos 100.000 manuscritos. En ese momento tenían solo 7.000 perfectamente clasificados, es decir, informatizados. Algunos habrá la típica ficha, pero en algunos ni siquiera hay nada. O sea, imaginemos todo lo que puede aparecer, todo lo que se puede investigar y todo lo que se puede difundir también mediante estas ediciones. Uno de los aspectos que me llamaba la atención antes, cuando hablabas de esos facsímiles de finales del siglo XIX,
es que los métodos de trabajo quizás no eran muy sofisticados, ¿no? Y podríamos pensar que en aquella época, donde no había tanta tecnología, no había la sofisticación de ahora, pero sí que estaba se mantenía ese aspecto más artesanal, ¿no? en la edición de libros, y sin embargo no acababan de conseguir, ¿no? la perfección como se consigue ahora. Hombre, es evidente que la tecnología nos ha ayudado. Es decir, incluso en la andadura que nosotros llevamos de 14 años ha dado un salto pues absolutamente cualitativo, que tiene que ver también con la capacidad de reproducción de imágenes digitales. Es decir, antes había que hacerlo con un formato, pues digamos, una película, y entonces esa película tenía la resolución que tenía, y a partir de ahí había que hacer una reproducción de volúmenes que a veces son enormes en tamaño, en formato, ¿no? Lo que es el típico carrete de fotografía, y bueno, eso luego había que pasarlo por un escáner de tambor, conseguir que hubiera una plancha y la calidad de reproducción no podía ser como ahora. Ahora en una cámara de fotos normal, ya no hablemos de las maquinarias que utilizamos nosotros, que son enormes, que son como esta habitación prácticamente para hacer una digitalización, pues que se consiguen cientos de megabytes por foto. Entonces, claro, se ve hasta el último detalle. Entonces, por eso ha avanzado también cualitativamente, porque ahora podemos alcanzar una perfección mayor. Por otro lado, también se han fabricado soportes especiales, ¿no? Hablábamos de la pergaminata. Hoy se puede imprimir sobre pergamino, sí, pero el pergamino es escaso. Yo siempre digo que, por ejemplo, hacer una tirada de 1000 ejemplares, pues por ejemplo, un Beato de Liébana que tiene alrededor de 400 folios, 500 folios, pues hombre, hay que conseguir 200 corderos, es decir, sacrificar 200 por libro, 200 por 1000, que tiene la edición, son 200.000 corderos, que es la mitad de la cabaña española. Sería un poco inhumano, ¿no? Para hacer una edición facsímil, los animalistas se nos echarían encima y nos quedaríamos sin chuletas de cordero por una temporada, ¿no? Pero fuera de bromas, por eso ha habido que avanzar tecnológicamente. Hay empresas, concretamente una casa italiana y alguna otra más, que han fabricado soportes que imitan la perfección del pergamino. Y a mí me ha pasado, he ido a bibliotecas con nuestras reproducciones facsímiles, y bibliotecarios están acostumbrados a manejar originales de pergamino, pensaban que lo nuestro lo era, ¿no? Por la textura que tiene, el carteo, la sensación. Entonces, en ese sentido, también la tecnología nos está ayudando a que podamos ofrecer un resultado cada día mejor. Y aún así, aparte de esa tecnología, ayer en la comida con Pedro, tu compañero, tu socio de Cartem, hablabais de cosas que a mí me sorprendía mucho, ¿no? De cómo tenéis que conseguir objetivos y logros que están fuera no voy a decir del alcance por su sofisticación, ¿no? Sino de los estándares normales, ¿no? Convencionales en el mundo editorial. Y tenéis que pensar, improvisar y sobre todo tener un ingenio, ¿no? Para haceros con máquinas, por ejemplo, de zapateros, imprentas antiguas, planchas increíbles, ¿no? Todo eso también es parte de vuestro trabajo. Pues sí, porque tenemos que encontrar soluciones a problemas que no existen. Quiero decir, que no existen para nadie más que nosotros, ¿no? Porque en realidad son técnicas, en algunos casos centenarias, de encuadernación, que antes pues se hacían para todos los libros, pero que ahora con la tecnología moderna pues no se utilizan, ¿no? Pero claro, nosotros conjugamos, por un lado, tecnología moderna para obtener la digitalización de las imágenes y el tratamiento, o incluso el corte por láser en algunos casos, con técnicas de encuadernación absolutamente manuales. Entonces, claro, a veces tenemos problemas que tenemos que resolver fabricando máquinas a partir de otras máquinas que existen, o ayudando a nuestro taller de encuadernación que tenemos allí en Derio, a 7 personas cosiendo a mano, que es algo que cuando la gente va les parece sorprendente, ¿no? Les parece que están en un taller ilegal. Un taller, exactamente, pero no, es perfectamente legal. Lo que pasa que es raro en estos tiempos que corren, y bueno, y lo hacen muy bien, ¿no? Pero claro, tenemos que buscar soluciones también para ayudarles, ¿no? A conseguir que las pieles tengan una estampación en oro o en seco o lo que sea. Y es que ya no hay maquinaria. Hemos tenido que rescatar maquinaria de hace 100 y pico años, actualizarla y bueno, trabajar un poco buscando soluciones. Mi socio Pedro, yo siempre digo que tiene un pensamiento lateral. Entonces todo el mundo miramos como hacia adelante y él mira hacia los lados, ¿no? Buscando soluciones, y las encuentra, al final las acaba encontrando. ¿Y cómo acaba Daniel Díez en el mundo de los facsímiles? Porque tú vienes del mundo de la música, que es un mundo también de arte, pero nada que ver con esto, que siempre cuando se habla de facsímiles,
estamos pensando en algún sebarita, en algún coleccionista adinerado y alguien pues muy fino, ¿no? en ese talante, ¿no? Pues sí, es curioso. Realmente ni Pedro ni yo tenemos una formación específica en historia del arte. Pedro pues provenía de abogado y economista, trabajó en banca. Yo, como mencionabas, trabajé 10 años en una multinacional de música. Pero lo cierto es que a ambos lo que nos ha fascinado desde pequeños es la historia. La historia nos ha vuelto locos, a mí desde luego desde pequeño y a Pedro también, ¿no? Entonces, en un momento dado coincidimos también trabajando para una editorial del sector, pero nuestras inquietudes iban más allá, ¿no? Y bueno, pues es increíble el tener la posibilidad a veces de tener en tus manos, en una biblioteca, un manuscrito o un libro que ha sido de pues un personaje histórico famoso, ¿no? Pues de Isabel la Católica o del propio Durero que hablamos o de otros muchos que dices, madre mía, o sea, esta persona hace 500 años ha tenido el mismo manuscrito que tengo yo en mis manos. Entonces, entrar en esas bibliotecas, viajar por el mundo a veces, pues hablando con gente súper interesante, porque al final también todos los que se dedican a esto tienen historias que contar. Es enriquecedor en lo personal. Y luego, pues yo creo que hacemos una cosa muy bonita, ¿no? A veces se frivoliza con esto, pero cuando hemos estado en estos años tan duros con la pandemia, el año pasado en pleno confinamiento duro, se nos ocurrió un poco animar a la gente, ¿no? Y escribir a nuestros clientes y decirles que nos contaran qué sensaciones tenían, ¿no? Y entonces muchos nos escribieron diciendo que en estos momentos duros se habían refugiado en los libros, que habían reencontrado cosas que hacía tiempo que tenían un poco por ahí olvidadas de las que nos habían comprado, que los habían estado viendo detalladamente con los hijos, los volúmenes de estudio que hacemos también, y que nos daban las gracias realmente, ¿no? Entonces eso es muy bonito, sinceramente es remunerador, y en mi caso he tenido la suerte de trabajar en las cosas que me gustan, ¿no? Pues con los libros, la historia, la música, ¿qué más se puede pedir, ¿no? ¿Cómo se toman las instituciones? Porque vosotros, coméntame un poco cómo es ese trabajo de elegir, vamos a hacer un facsímil de este libro o de estos grabados. ¿Cómo hacéis esa búsqueda y luego cómo se toman las instituciones el hecho de que alguien vaya a copiarles, ¿no? Porque bien decías antes que hay una especie como de ley no escrita, ¿no? Que cuanto más se copie y además en un facsímil pues tienes esa copia de seguridad, ¿no? Para el futuro en caso de que hubiera cualquier problema, pero imagino también que habrá instituciones que sean muy celosas de lo que tienen y que no os dejan ni siquiera acercaros, ¿no? Sí, sobre todo instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, hicimos 3 libros de horas de la Abadía de Montserrat y me costó mucho acceder a los originales, o sea, tuve que pasar varias entrevistas previas explicándonos pues lo que hacíamos, con quién trabajábamos, y bueno, finalmente me permitieron acceder a los originales y finalmente llegamos a un acuerdo. En las instituciones públicas es cierto, como comentabas, que los bibliotecarios cuidan a los originales como si fueran sus hijos, ¿no? Los acaparan un poquito y bueno, a veces he tenido experiencias en alguna biblioteca, ni siquiera me han permitido a mí pasar las páginas, sino que tenía que ser alguien de la biblioteca que fuera pasando una a una las páginas. Entonces depende de la persona más que de la biblioteca, pero en general en los últimos años eso ha cambiado mucho. También no se pueden poner puertas al mar, entonces ahora con la aparición también de internet hay más información, entonces muchos se han dado cuenta que es bueno, que es positivo que la gente sepa qué tesoros conservan allí, y han empezado a invertir recursos también ellos mismos en digitalizar, en exhibir, en explicar lo que hay, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchísimo. A veces nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Y esto es un recordatorio de cómo era la vida hace 500 años o hace 1000 años y de dónde venimos, ¿no? Entonces nos permite también evadirnos un poco de la situación en la que estamos actualmente y bueno, retrotraernos, ¿no? Hacia el pasado y contemplar de algún modo pues cómo se vivía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son necesarios los facsímiles y nos vienen bien. Las bibliotecas, ya digo, que no suelen poner demasiadas pegas a día de hoy, excepto alguna institución privada. Y bueno, luego hay veces que, si son muy privadas, lo hablamos ayer, no vamos a dar nombres, pero a veces se suben a la parra con los derechos, pues ellos también cobran, es decir, hay que decirlo, ¿no? Es decir, vamos a decir que ellos obviamente también cobran royalties por las ventas de los facsímiles o derechos de reproducción simplemente. Entonces ellos también en los últimos años han visto que es una posibilidad también de
obtener una serie de fondos que les permiten a su vez pues implementar mejoras y bueno, dotar de más contenido o de más personal para sus departamentos, que en el fondo eso redunda en un beneficio para toda la sociedad. ¿Y cómo elegís? ¿Cómo decidís? Vamos a intentar contactar con esta institución, con esta persona, con esta institución privada para hacer un facsímil. ¿Cómo elegís el libro? Es una buena pregunta. Por lo general, mucha investigación. O sea, en mi caso, pues mirar muchos libros o manuscritos, bueno, también artículos que aparecen de especialistas, que por desgracia ya no hay tantos en manuscritos. Me gusta ir a congresos cuando hay y cuando hay posibilidad de hablar también con los especialistas y buscar un consenso. Obviamente tenemos que conjugar dos cosas: que el manuscrito tenga una calidad intrínseca importante, es decir, bien por el poseedor, bien por el miniaturista o el grabador o lo que sea, por el contenido, por la temática que tiene, y por otro lado tenemos que poner en la balanza que sea comercial, es decir, que cuando lo lancemos al mercado tenga un mínimo de viabilidad, o sea, que sea rentable, ¿no? Entonces es una decisión que realmente tomamos mi socio y yo por lo general, pero buscamos también tener un catálogo un poco ideal, ¿no? Es decir, que nuestros clientes pues puedan tener una biblioteca compensada, que haya diversas temáticas, cartografía, libro, digamos, de temática religiosa, que suelen ser los más preciosistas, los libros de horas o beatos, y por otro lado pues que también haya pues libros un poquito especiales, ¿no? Que se salgan de la norma y que sean muy atractivos para el coleccionista, porque no tiene nada parecido. Entonces siempre buscamos eso, el libro especial, el libro que tenga algo, el libro que llame la atención y que tenga como un titular, ¿no? Que de alguna manera podamos explicarlo casi con un titular para que las personas o quien sea pues se interesen por lo que estamos haciendo. Claro, porque podríamos pensar que en un principio el elemento estético, la iconografía, los dibujos, las pinturas es lo más llamativo, ¿no? Pero también buscáis que haya un trasfondo histórico de investigación, textos, sobre todo textos, que incluso aquellas personas, como decías al principio, ¿no? Que no puedan acceder a esos originales, por medio de la consulta de un facsímil puedan investigar y estudiar la documentación que aparece grabada en ellos. Exactamente, es decir, de alguna forma, en muchos casos incorporamos la transcripción del libro, si procede, y bueno, pues del idioma original, del latín, del francés antiguo, y bueno, pues en ese sentido cualquiera lo puede leer. Los especialistas que también pueden leer paleografía o en los idiomas originales, teniendo el facsímil, también lo pueden hacer, ¿no? Pero sí buscamos eso siempre, que haya un equilibrio. Pero no solamente importa que tenga muchísimas imágenes, sino que realmente tenga un contenido interesante, ¿no? Y que se haya hecho por algo, ¿no? Que no se haga por hacer. Y buscamos una línea siempre editorial, es decir, tenemos colecciones que intentamos que dentro de esas colecciones, bien de grabados, bien de cartografía, bien de códices realmente ilustres o códices famosos, pues haya un equilibrio, ¿no? Y vamos un poco alternando esos lanzamientos, ¿no? Pero bueno, no es una tarea fácil, porque a veces también es verdad que Internet ha facilitado mucho, porque como decía antes, muchas bibliotecas están empezando a digitalizar catálogos y ponerlos online, pero en mi caso pues he tenido que viajar también mucho a muchas bibliotecas, a veces de forma muy infructuosa, porque vas a Italia a ver unas cuantas bibliotecas y ves manuscritos y no ves nada que realmente digas merece la pena meternos una inversión tremenda que supone hacer una edición facsímil, porque no le veo mucho sentido. Entonces, a veces ha habido mucho trabajo de campo, de prospección, que luego pues no ha llevado a buen término. Entonces, sí que en horas hay que invertir mucho tiempo, en mi caso particularmente, en visitar bibliotecas, museos y ver originales. Si después de 15 años trabajando aquí en Cartem, si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el que, ya sé, me pones cara de... Es muy difícil elegir, sí, pero no solamente desde el punto de vista estético, como comentaba ahora, sino también por todo el horizonte de expectativas que te habías creado de él, lo que supuso también el viaje, los problemas que tuvisteis, no sé, ¿con cuál te quedas? Pues curiosamente no con uno muy lejano en cuanto a distancia, pero sí en importancia. Yo de todo lo que tenemos me quedaría con Civitates Orbis Terrarum, que al final es una colección de 6 volúmenes. El original está, la mayor parte, en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, a unos metros de aquí, realmente. Pero la importancia que tiene es
es colosal. O sea, la importancia que tiene ese original, cuando salió Civitates, sale a finales del 16, Josh Brown, un clérigo de Colonia, de Alemania, pues un poco en imitación del Atlas de Ortelius, con el mismo esquema, empiezan a recorrer el mundo en el mismo orden, pero es un atlas de las ciudades. Entonces él incorpora por primera vez una explicación de cada ciudad que conocen, y eso dio un boom al comercio, sobre todo a finales del 16 y 17, porque la gente sabía qué ciudades existían, cómo eran, porque eran los planos de estas ciudades, o vistas de pájaro, o sea, vistas de pájaro, vistas cenitales que no se podían hacer más que con proyección matemática. O sea, esos planos son una maravilla, porque hoy en día un satélite, si me apuras, un globo, un avión, una fotografía aérea, pero es que entonces tenían que hacerlo con proyección matemática, ¿no? Son unos planos magníficos de las ciudades que luego se coloreaban a mano, generalmente por viudas y huérfanos de las guerras religiosas, que bueno, tenían cierta capacidad para colorear con una precisión absoluta, y la obra fue creciendo. O sea, en principio estaba pensado en volumen, pero claro, en volumen venían 62 ciudades, ¿no? Y muchos, lo que hoy llamaríamos alcaldes o ministros religiosos de determinadas ciudades escribieron a George Brown y le dijeron: ¿cómo no hablas de mi ciudad? Entonces el proyecto fue creciendo hasta los 6 volúmenes, ¿no? 600 vistas de ciudades. Eso es algo monumental, hecho en 40 años, tardaron 40 años en hacerlo. Y sigue siendo una obra. Yo comparo la aparición del Civitates en su momento a nivel económico y a nivel también de desplazamientos de gente que se mudaba de un sitio a otro, porque decía: mira, aquí podemos hacer esto, o aquí en Burgos hay lana de oveja y podemos comprarla y venderla luego en Flandes, lo que fuera, ¿no? Entonces eso produjo tal movilidad en Europa, y también con el Nuevo Mundo aparecían por primera vez dos vistas de ciudades de América, pues concretamente Cuzco y México, que la gente no había visto nunca antes, ¿no? Entonces ni siquiera los reyes de España, que eran los gobernantes, sabían cómo eran, ¿no? Porque más que por descripciones. Entonces la primera imagen que hay está ahí en el Civitates, en el primer volumen. Entonces el impacto que tuvo a nivel económico, salvando las distancias, yo lo comparo con el de la Revolución Industrial o la aparición de Internet, porque fue una cantidad de información sobre cómo eran las ciudades del mundo como nunca antes había tenido nadie, porque los mapas habían sido un secreto de Estado. Ahí hay que tener en cuenta que aparecían todas las defensas de la ciudad, las murallas, la orografía. O sea, eso hasta hace 2 días, si alguien hacía algo así, le cortaban la cabeza, ¿no? Por ser un espía, ¿no? Entonces, en ese momento empieza, el humanismo, ¿no? Y parece que hay una cierta un aire fresco, ¿no? En Europa, se permitió que se hiciera eso, porque en otras circunstancias, como digo, hubiera estado prohibido. Circuló muy bien en Europa, prácticamente cualquier noble, cualquier persona importante quería tener su copia. Fue un éxito absoluto, de hecho se fue reimprimiendo como digo, dio un impacto brutal. Estábamos teniendo en cuenta que había quedado muy atrás ya el feudalismo. Las ciudades empiezan a tener una importancia económica que no tiene nada que ver con lo que venía de atrás. Entonces empiezan a relacionarse, como digo, a nivel comercial, que hasta entonces también el comercio era una cosa muy limitada, casi a la corona, porque la Iglesia Católica decía que comerciar y ganar mucho dinero era usura. Pero claro, ya sobre todo en el centro de Europa, los países protestantes lo ven de otra manera, y como digo, el auge que propició el conocer cómo era el mundo, pues cambia totalmente. Por eso Europa tuvo la prosperidad que tuvo también durante los siguientes siglos. Estoy convencido de que muchos de los que te están escuchando, Daniel Díez, director de Carten, pensarán qué envidia de trabajo, la vehemencia y el entusiasmo con el que hablas de ello, y a mí también me das muchísima envidia, Daniel, amigo. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, un placer.
Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad, amigos de Mérida, que el próximo día 7, jueves, vamos a estar allí en el Templo de Diana haciendo un programa muy especial en esta semana también tan intensa de Mérida lúdica, en la que vamos a disfrutar de la historia de Roma y de la historia de Hispania. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.